¿Qué ves vos? A ver si nos ayudas a pensar un poco. Da la sensación que hay una especie de, a simple vista, en todo caso correginos, que hay una especie de reentré de los 90, ¿no? En cuanto a empezar a eliminar gastos en el tema ferroviario, por ejemplo, eliminando servicios. Bueno, decía Marx que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Lo que estamos viendo es una reedición, pero en cierto sentido mucho más muda, con mucha menos reacción gremial, social, lo que vos decías, de que el tema no está en agenda. Es un país que se pasó 30 años llorando la pérdida de los ferrocarriles, que cualquier argentino que va a Europa vuelve hablando maravillas, que siempre nos preguntamos cómo un país con esta geografía, cómo nosotros que tuvimos los trenes, y de repente frente a nuestros ojos está sucediendo de nuevo un desmantelamiento del sistema ferroviario ante la total pasividad y silencio, y te agradezco también el tiempo que le estás dedicando porque es una voz disonante que pueda haber este despliegue sobre el tema en un medio importante. Vos sabés que recién me escribe un amigo, Nacho Iraola, gran editor, ahora tiene una librería, y me dice, hay un tren de Roma a Nápoles, 350 kilómetros de distancia, que tarda 1 hora, claro, y que fue fundamental para el desarrollo turístico de Nápoles, que Nápoles se ha convertido en un lugar casi de no estar en la visibilidad mundial, sí en la de los argentinos por Maradona, de pronto se convierte en un lugar turístico extraordinario. Yo estuve ahora en una feria de literatura, el Policial Negro en Gijón, claro, y estaba el tren rápido a Barcelona, Madrid. Cuando aparece el tren rápido a Gijón, cambia todo. Claro. O sea, el impacto en el turismo, por ejemplo... Lalo, cuando volvió ahora de Japón. Es radical. Por eso da mucha bronca. Estamos a contramano, ¿no? También los metros tienen un impacto en la estructuración del turismo, en la estructuración del territorio, que no se toma en cuenta cuando se dice, no, de repente es más barato reemplazarlo por colectivos o por algún otro medio automotor. Los medios guiados te estructuran el territorio, te desarrollan el territorio, y el ferrocarril también cumple esa función. Acá muchas veces se cae en el discurso de que es un país con distancias muy grandes. Generalmente se considera que las distancias ferroviarias son 500, 600 kilómetros y que más que eso es más eficiente desarrollar el avión. Ahora, nosotros tenemos un montón de distancias de 500 kilómetros que están completamente subaprovechadas. Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Rosario-Córdoba, Buenos Aires-Mar del Plata, solamente Buenos Aires-Bahía Blanca. Solamente en esos corredores podríamos tener una oferta ferroviaria mucho más sólida, y no hace falta irse, como vos planteabas, a la alta velocidad, que desde luego es un sueño que ojalá algún día podamos tener en los corredores más densos. Pero hoy en día tenemos, sobre todo en Buenos Aires-Rosario y Buenos Aires-Mar del Plata, que están renovadas por el Estado hace 10 años, tenemos infraestructura de vías como para poder tener trenes mucho más rápidos y mucha mayor oferta, que lo que falta realmente ahí es cabeza y voluntad de una empresa ferroviaria que hoy no tenemos, que diga, mi prioridad es prestar un buen servicio y es cumplir con esta mejora de los tiempos de viaje. Lo que perdió la Argentina desde el año 93 en realidad es una cabeza que piense el sistema ferroviario y que se haga cargo, porque vos lo que tenés hoy es gobernadores que creen que el tren es un problema de otro o que es un tema del AMBA, porque desde los 90 quedó circunscripto fundamentalmente a los trenes suburbanos de Buenos Aires. Los gremios que obligadamente buscan de qué forma acomodar la seguridad laboral de sus afiliados, y eso lleva muchas veces a tener que ver de qué manera se acomodan con los que les anuncian que van a ser los nuevos dueños, los nuevos concesionarios. Un gobierno ahora que plantea que quiere deshacerse de todo por principio. Y el ferrocarril no tiene quien le escriba en última instancia. No hay una cabeza, un organismo, empresa, organismo, da lo mismo, que se sienta dueño, que planifique el sistema ferroviario, que diga, mi interés es que la Argentina tenga mejores servicios ferroviarios de cargas y de pasajeros. También hay que decir que tampoco lo hubo en los otros gobiernos, ¿no? Porque uno piensa que el kirchnerismo recién se ocupó de los trenes después de la tragedia de Once. La política ferroviaria del kirchnerismo fue todo menos buena, fue de connivencia con las concesionarias. Eso termina desembocando en Once. Once pone patas para arriba y muestra la corrupción estructural del sistema. Después de eso hubo un trienio con Randazzo de mucha inversión pública, que permitió levantar muchísimo los ramales del AMBA, permitió renovar, aunque nunca se aprovechó esa inversión, a Rosario de Mar del Plata, y después, digamos, con altos y bajos durante los dos gobiernos siguientes de Macri y de Alberto Fernández, hubo en general una mala gestión técnica de las empresas, nunca se profesionalizaron, ni se cumplió con una ley del año 2015 que obligaba a refundar unas ferrocarriles argentinos unificada, pero a la vez había un consenso, particularmente en trenes metropolitanos, de que había obras clave, los viaductos, las electrificaciones,
que podíamos criticar que no avanzaba lo suficiente. Yo creo que la gestión del gobierno anterior en materia de transporte y ferroviaria puntualmente fue muy mala, pero había un acuerdo de, bueno, en los trenes metropolitanos por lo menos vamos a invertir. Eso atravesó el macrismo y el Frente de Todos. Hoy los créditos que había internacionales para electrificar, y no hablamos ya de larga distancia, hablamos del AMBA, para electrificar la línea San Martín y la línea Belgrano Sur se dieron de baja. No tenemos ninguna perspectiva de mejora más que la promesa de vamos a volver a privatizar, vamos a volver a traer a las concesionarias. ¿Por qué? Galileo, Porque sí. perdón, soy Esteban Rafele, ¿cómo estás? Se dieron de baja esos créditos y en paralelo el gobierno decretó la emergencia ferroviaria luego de lo que fue aquel accidente en la estación del San Martín, ¿no? En Palermo, fue al inicio del gobierno de Milei, a comienzos de 2024. Porque la primera medida que se tomó después del accidente de la línea San Martín fue dar de baja ese mismo crédito que hubiera permitido renovar todo el sistema de señales, que fue lo que en última instancia, junto con un error humano, causó ese accidente, y electrificar la línea, que hubiera cambiado completamente sus parámetros operativos, la calidad de viaje, los tiempos, etcétera. Después, la emergencia ferroviaria cumple dos funciones. Primero, hay que aclarar que es un pequeño subconjunto de todas obras que ya estaban en marcha, financiadas o previstas. No es una nueva planificación de cuáles son las prioridades de la red metropolitana, sino de lo que estaba en curso. Bueno, vamos a agarrar estas cosas que son las más críticas y estas van a continuar, y hay muchas otras que no. O sea, es decir, que antes de la emergencia ferroviaria, paradójicamente, había más obras en curso que después de la emergencia ferroviaria. Y por otro lado, el propio gobierno, este mismo mes, la Secretaría de Transporte comunicó algunas de las obras incluidas en la emergencia, entre ellas, por ejemplo, una obra muy buena que es la renovación de vías de la línea Mitre entre Retiro y Tigre, como parte de la preparación para la privatización, lo cual es una paradoja. Reconocemos que el Estado es el único capaz y en condiciones de hacer obras de inversión en infraestructura en la red ferroviaria, y decimos que es para dárselo a un privado. O sea, todos nosotros estamos pagando la inversión de capital de algo que después va a usufructuar un privado, cuando la lógica de una privatización es que el privado sea quien se haga cargo del riesgo y de las inversiones. Te hago una más en función de esto último que decís. Mientras se anuncia la interrupción de estos servicios a distintos puntos del interior, se avanza con la privatización de Belgrano Cargas, que debería tener los pliegos en este mes o el mes que viene, digamos, para pasar al sector privado. Se cerró la reconcesión de la línea de Urquía, la del norte, el Central Norte creo que es. NSA. NSA, claro, la de Aceitera General de ESA. ¿Cuál es ese modelo que, por un lado, quiere acelerar la privatización del tren de cargas, pero por otro lado restringe los servicios de pasajeros? Bueno, los servicios de pasajeros para las empresas cargueras, para las concesionarias de cargas, son un problema, porque vos para poder tener trenes de pasajeros necesitas vías en condiciones mínimas de seguridad y de velocidad de circulación, que para la carga de repente no necesitas. Y el modelo de las cargueras, de las concesionarias, cierra a través de la desinversión crónica, de una explotación de la infraestructura estatal hasta que prácticamente queda fuera de servicio. Por eso hoy en la línea troncal del ferrocarril Mitre entre Rosario y Córdoba, que es la de NSA, tenemos una velocidad de circulación de 30 km/h. Lo que tiene NSA es mucho miedo de que haya un accidente que se le pueda imputar en esos trenes de pasajeros. Por eso la empresa no tiene ninguna urgencia en que esos servicios de pasajeros corran. Ahora, también hay una ley del año 2015 que está todavía vigente, que dice que el Estado tiene que recuperar la administración de toda la infraestructura de vías. No necesariamente lo que es la operación, pero sí la titularidad de la infraestructura, que es el famoso modelo europeo de acceso abierto u open access. Y se da también la paradoja de que el gobierno plantea que la privatización de Belgrano Cargas es para avanzar en una especie de open access. Ellos dicen, estas no son las concesiones de los 90, que eran integrales, una misma empresa es, entre comillas, dueña de la vía, de los trenes y del derecho de operación, sino que ahora vamos a tener, por un lado, la gestión de las vías y, por otro lado, lo que son las operaciones. Más allá de que después eso en los pliegos hay que ver cuánto se verifica, porque parece que vamos hacia nuevas concesiones iguales a las de los 90, que el Estado permita que una empresa privada que hace 35 años usufructúa patrimonio público, que hay resoluciones oficiales que dicen que ese usufructo fue lesivo para el patrimonio estatal, que nunca se les exigió que devolvieran la infraestructura en las condiciones en que la recibieron, no solamente eso, sino que el Estado consciente que le digan, no, vos no podés pasar por acá con tus trenes, sobre infraestructura que es pública, de una concesión que aunque esté ahora
renovada o por prorrogada, está originalmente vencida. Galileo, una consulta, Federico Llanes, buen día. Una consulta casi hasta filosófica y también de cierto desconocimiento. La ciudadanía en general no se mete tanto en el tema de trenes porque al menos en lo que es transporte de corta y media distancia es una cuestión del AMBA. Digo, ¿hay otras ciudades grandes que tengan trenes de transporte suburbano como tenemos acá? No, la gran consecuencia del recorte de los trenes interurbanos de los 90 es que el tren pasó a ser una cuestión del AMBA y muchas veces cuando uno plantea estas cosas incluso hay como hasta un resentimiento en otras zonas del país de decir, ¿qué me hablas de trenes si ustedes tienen trenes y acá hace 20 años, 30 años que no tenemos trenes? La única ciudad del resto del país que tiene trenes metropolitanos es el Metro Tranvía de Mendoza y otra línea que están construyendo ahora que le llaman Tren de Cercanías, pero que es una inversión provincial, no es una línea nacional. Después hay algunos trenes locales en Chaco y en Entre Ríos, pero que realmente tienen tan mala frecuencia y condiciones que cuentan más como anécdota que como un verdadero servicio metropolitano, lo mismo en Salta. La única ciudad que conserva trenes metropolitanos de alta frecuencia es Buenos Aires, y las que lo tuvieron en algún momento, como Rosario o Bahía Blanca, hace 35 años que no tienen, o más incluso desde la dictadura. Galileo, gracias, muy amable por atendernos. Le dedicamos toda la primera hora del programa a este tema. Recién escuchamos a Omar Maturano, el secretario general del Sindicato de la Fraternidad, Galileo Vidone, politólogo, especialista en planificación de transporte. Ahora vamos a ir con otro dirigente importante del mundo del ferrocarril. Gracias, Galileo. Gracias, que tenga un buen día. Me refiero a Sergio Sacia, el secretario general de la Unión Ferroviaria. Sergio, ¿cómo estás? Reinaldo Siete Cases te saluda en Radio con Vos. Bien, buen día.